Nos vamos a Julian. Qué bonito, ¿eh? Sí, bonito hasta que te lo encuentres. Hay pumas. Esto es de puma. Venga, muchísimo viento. Hay que ir súper agachado porque en aquella época era más bajito. Let's see what that looks like for a moment, folks. Okay, lights out. Ay, cansa, ¿eh? ¿Has perdido oro? ¿Lo ves? Ah, sí, sí, hay oro. ¿Regalan los pais o qué? Esto es una locura, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Cambio de conductor por una vez en la vida. Nos vamos a Julian, un antiguo pueblo minero que está por aquí, por California, cerca de San Diego. Vamos a hacer un pequeño hike en un sitio que se llama Volcano Mountain Trail o algo así. Y luego vamos a visitar Julian, que parece que tienen antiguas minas de oro que se pueden visitar y demás. Salir el día un poco nublado, así que vamos a hacer un plan un poco distinto. Como decía Elena, te metes un poquito inland, fuera, alejado de la costa, y ya ves que ahí por el fondo sale el sol. La Ramona pechugona tiene cántaro por pecho. Ramona, te quiero. La zona esta de la Ramona y de toda esta zona de aquí está llena de ranchos. Ya habéis visto que están todos los buzones ahí juntos, supongo para que el cartero no tenga que ir rancho por rancho. Pero vamos, es totalmente como estar en una peli aquí del Far West. Están en los ranchos, los caballos. Pues ya hemos llegado al inicio del trail. Es un trail que pone que son como de media 2 horas y media, 2 horas 40. Normalmente nosotros solemos ir por encima de la media, aunque sí que es verdad que hay un poco de desnivel porque es subir al pico este. Se llama Volcano Mountain. Los americanos les dan nombres curiosos a todo, así que ya hemos visto que hay bastantes coches, o sea que habrá gente por aquí. Hace fresquillo, pero en cuanto empecemos a subir seguro que empezamos a sudar. Y vamos para arriba. Chao. Gratis otra vez, pero vamos a usar la aplicación All Trails para grabar el recorrido y seguir el sendero. Luego lo dejaré por aquí abajo en la descripción por si queréis ver el trail que hemos hecho y el ritmo que hemos llevado y demás. Qué bonito, ¿eh? Sí, bonito hasta que te lo encuentres. Hay pumas, Mountain Lions que les llaman aquí, leones de montaña. Sabemos lo que hay que hacer en caso de ver uno, ¿no? Sí, si no, mira el vídeo de cuando estuvimos en Tortuguero y casi nos encontramos con un leopardo, que ahí te explicamos qué hay que hacer si te encuentras con un gran felino en mitad del bosque. Mira, pumas. Esto es de puma. Y esta de coyote. Coyote, coyote, puma. Parece que aquí, en los años 30, 40, 50, había un telescopio, un observatorio. Y lo único que queda a día de hoy es la chimenea que veis ahí detrás. Todo lo demás se ve que se ha desmontado o destruido, porque ya no está en uso. Muchísimo viento. Y venimos con la cabeza descubierta. A ver si aquí en la cima se está más tranquilo. ¿Cuál es la elevación? La elevación son 353. Estos son metros. 6 metros. Ah, no, no. Metros está ya en un pico de nieve. Eso tiene que ser pies. Bueno, no está mal, ¿no?
bueno. Ah, pero no lo has rellenado mucho. Espera, le voy a dar la vuelta. Y para acompañar, bocatita de tortilla de patata. A ver, ábrelo. El pan no es muy allá, pero bueno. ¿Está bueno? Bueno. Ya hemos comido. Ahora vamos a ir a Julian, el pueblo minero que os he hablado antes, que debe haber un sitio que es una mina de oro, que se puede visitar, tiene un tour, es como un museo, te explican un poco la historia minera de Julian. Entonces está a 2 millas de aquí, el pueblo. Vamos a ir a ver qué nos dicen. Chao. Hay que ir súper agachado porque en aquella época eran más bajitos. O sea, Y es todo enano. Represent the 3 men drilling 5 holes for the powder man. Okay. Okay, folks, they have the 3 candles. We'll shut off the electric lights so we can see just how much light this offers those men to work. There we go, lights out. ¿Te vas a apagar la luz aquí? This is scary. Now, that doesn't seem like a lot of light, but
But guess what? That's enough light to see the members of your crew. It is. It's enough light to find the quartz they were looking for. And this is enough light to see that chisel they had to strike for hours at a time. I don't know. I don't think this would last so long. I think they had to use several. So once those 3 men finished drilling 5 holes for the powder man, it's the end of their shift so they could exit the mine. Let's see what one miner's light looks like when he's by himself. Okay, well, still enough light to recognize anyone you encounter, and still enough light to navigate the tunnel. And enough light to find those tools you might have been looking for. Let's see what that looks like for a moment, folks. Okay, lights out. So, you know, if this happened to him, he could be pretty terrified if he was too deep. So the miners had to know what to do. They would feel for the tracks with their feet and just slide their feet along the rail till they got to safety. And that's how they did that. Aquí es donde se escondían cuando hacían las detonaciones. Has dicho que hay murciélagos. A mí se me da un poco de yuyu. Está interesante, es pequeñita, sí. Pero bueno, has dicho que tiene 11 niveles, uno encima del otro. Hemos estado en el 5º y en el 6º. Sí, y la verdad que es súper interesante cómo serían las vetas de cuarzo, que en lo que es el monte hay 5 vetas, digamos así, puestas en diagonal. Pues a medida que se iban adentrando, pues eso, supongo que fueron encontrando las distintas vetas. Usaban unos cinceles para meter hasta 5 agujeros de unos 4 pies. Y dentro en cada uno de los 5 metían la dinamita. Entonces luego se escondían en los recovecos esos que hemos visto ahí. Se escondían ahí y claro, tenían que escuchar las 5 explosiones. Porque hasta que no escuchaban las 5 no se quedaban tranquilos, no habían explotado todos. Pues aquí ponían las piedras, que son como morteros, ¿no? Y ponían las piedras, no sé cuánto ha dicho, 250 pounds de fuerza. Son pues la mitad en kilos. Y luego se mezclaba con agua, ¿no? Sí, y entonces hacían aquí, el primer filtro utilizaban mercurio que atrae los metales preciosos o como se diga. Y luego en este segundo filtro con tela, porque el mercurio solo captaba el 80% del oro. Entonces en este segundo filtro se depositaban en esta tela y ya lo último aquí ponían con agua. Y al mover esta bandeja se iban cayendo por sedimentación, iban sedimentando en estos huequitos. ¿Hay alguno? No. ¡No lloro! Y ahora vamos a ver si cogemos oro. Venga. A ver, vete explicando el movimiento. Primero he dicho meter bien mucha arena, ¿no? Plato y coger mucha arena. Entonces ahora... Dentro del agua, Ahí. Lo estoy sedimentando porque el oro es 10 veces más pesado que la arena.
Cansa, ¿eh? ¿Has perdido oro? Creo que he perdido oro. Vamos a ver, movimientos circulares. ¿Qué? ¿Hay algo o no? Cero. Pero cero patatero, mira. ¿Habemos? Habemos, pero este poquito, aquí. ¿Lo ves? Ah, sí, hay oro. ¡Yay! Espera, ya, entonces ahora hay que picarlo con... Buah, pero es que es muy difícil cogerlo. No, hombre, que no robes. ¿Te ha dicho que se puede llevar? ¿Se ve o no se ve? En mi dedo. Sí, se ve mejor en el Se ve plato, en el mejor en el fondo. plato, lo dejo en el plato. Algo de oro hay, ¿no? ¿Merece la pena o no hacer todo esto para sacar oro? Bueno, ahora entiendo por qué es tan caro el oro. A ver, ¡ay, sí! ¡Oro! Sí, yo saco más, ¿no? Señora, estamos al aparcar, ¿eh? Señora, mueve el coche, mueve el coche. ¿Qué has comprado? Me he comprado una punta de flecha de los indios. Una de mierda. Silex. No, una mierda, Compré sí, una pero mierda. vale $1. Me la pongo ahí en el despacho de recuerdo. Anda la mierda. La fiebre del oro. Bueno, pues ya está visto la Eagle Mining Company, al ladito de Julian. Merece la pena la visitilla, sobre todo si tienes con críos, yo creo que se lo deben pasar muy bien. Divertido, entretenido e informativo. Se ha venido toda California a Julian. Claro, es un fin de semana de 3 días, mañana es lunes, pero es Martin Luther King Day, el día de Martin Luther King, y es festivo. Con lo cual, cuando hay un fin de así, con un día de más, la gente hace planes distintos. Se ve que Julian es un sitio atractivo. Ya ahora veréis, hemos encontrado un sitio por ahí para aparcar, pero parece que hay gente por todos lados. El pueblo tiene buena pinta, vamos a dar una vueltilla a ver qué tal. La cárcel de Julian. Da un poco de mal rollito la cárcel. Tiene ahí 2 celdas con su váter, su camastro. Aquí es donde vendrá la juventud de Julian. Julian Jail. El hotel de Julian. ¿Sabéis a quién me recuerda este pueblo? ¿A qué te recuerda este A pueblo? Mariposa. Sí, un poco, ¿verdad? Mariposa era más pequeña, yo creo. Sí. Pero muy bien. ¿Qué son estas? Es una bakery. Aquí parece ser que son muy famosos los pies de apple pie. Sí, pero mira la cola que hay. Me parece que nos vamos a quedar sin apple pie. La de este llega hasta aquí. Ponte, ¿eh? Voy a ver hasta dónde llega esto. Sí, esta es muy cortita. Nos ha venido un hombre a los que estaban enfrente de nosotros en esta cola diciendo que hay otro sitio, que lo que pasa es que compra el pie completo, que tiene 2 minutos de cola. Tenemos que atravesar otro sitio que hay 2 horas de cola y luego pasar un courtyard y detrás del... 2 horas de cola. No, en la que no, tenemos que pasar esa. Hay que seguir estos chicos. ¿A estos hay que seguir? Sí. ¿Los del perro? Perrito. Venga. A saber dónde acabamos ahora, porque el no nos ha enterado de nada. Es que parece que regalan los pies o qué. Esto es una locura, ¿eh?
Escucha, ¿y si lo haces tú con la Thermomix, no? Hombre, no saldrá igual de rico. Aquí va nuestro guía. Aquí va el guía, ¿eh? Este es el lugar. Fíjate, qué diferencia. Bueno, no quedaba la original, que es la tarta de manzana americana de toda la vida, pero hemos conseguido la de Dutch Apple, manzana holandesa, que dice que es la más parecida. Vamos a verla. As American as apple pie. Parece una lasaña. Está gratinado esto, parece una lasaña. Te digo. Pero es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Es que ahí hay otra cola inmensa para más pies. A mí me dicen que la gorra, la neta, es apple pie. ¿Saben que está programando su vida? ¿Y quién era la esposa? Bueno, ahora vamos a lo importante, que es la brewery, la Julian Beer Company. A ver qué tal está. Luego me quejo que en todos los vídeos se va haciendo el tonto, pero es que me di cuenta que es mi modo natural. No lo puede evitar. No lo puedo evitar. Payasa por el nacimiento. Mexican food from Sombrero. Sombrero es el restaurante en la canción de Blink 182, la de Josie, que canta, la pondré aquí para que lo escuchéis, dice She brings me Mexican food from Sombrero just because. Yo soy un gran fan de Blink 182 y crecieron en esta zona, en la zona de Poway. Entonces, como veníamos de camino, he dicho, vamos a pasar por Sombrero a ver qué pinta tiene el mítico restaurante de la canción Josie de Blink 182. Y aquí está el sombrero original de Poway, que es donde creció Tom y donde se unió Mark de Blink 182. Ojo que al lado del sombrero tienes School of Rock. ¿Coincidencia? La verdad que no tiene muy La buena verdad que luce pinta. terrible. No tiene buena pinta, así que creo que hoy va a caer pizza, ¿no? Sí. Pero bueno, como estaba de camino, a mí me hacía mucha ilusión parar aquí en Sombrero de Blink 182, de Poway. Así que... Just because.